Entonces, al final de clase, digamos que nos apuramos un pelín para llegar al gas ideal. Al final, después de la clase, entonces hicimos la demostración de la aproximación de Stirling y también llegamos a una fórmula para la entropía, ¿cierto? Entonces vamos a volver a la fórmula para la entropía. Es como sacamos la entropía ayer. Entonces nosotros dijimos que la entropía para el gas ideal, como función de la energía del volumen, el número de partículas, era básicamente n por el logaritmo natural, lo que hemos leído acá, k sub b por n, por el logaritmo natural de v, que multiplica a 4pi por la masa, por la energía, por la exponencial, o por el número de Euler, dividido 3n, todo esto a la 3 medios, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a hacer exactamente lo que hicimos en la última porción de la clase de ayer. Y tenemos entonces que el diferencial de energía es igual a T por el diferencial de S, ¿cierto? Más la contribución del trabajo, o sea que esto es T de S. ¿Qué tipo de trabajo estamos haciendo aquí? Acá estamos haciendo trabajo químico y estamos haciendo trabajo mecánico, o sea que esto es más mu por diferencial de número de partículas menos la presión por diferencial del volumen. Vamos a reemplazar el diferencial, despejamos diferencial de entropía, este de acá. Entonces, si lo despejamos, nos queda diferencial de dividido T, ¿cierto? A ver, menos mu dividido T por el diferencial del número de partículas, más P dividido T por el diferencial de volumen. Simplemente otra forma de escribir la primera ley. Como nosotros, a partir de la mecánica estadística, nosotros ya hemos llegado a una expresión para la entropía. Básicamente, que si nosotros obtenemos aquí esto es como de la entropía es función de estas vainas de acá, ¿cierto? De la energía, del número de partículas y del volumen. Por lo tanto, esto se puede escribir de la siguiente forma. Ustedes pueden decir que el diferencial de entropía, entonces es igual a ¿quién? A la derivada de S con respecto a la energía por el diferencial de energía, más la derivada de S con respecto al número de partículas por el diferencial del número de partículas más la derivada de S con respecto al volumen por el diferencial de volumen. Obviamente, esto de acá es para N y V constante. Esto es para E y V constante y esto es para E y N constante. ¿Cierto? Entonces, de acá nosotros podemos obtener las siguientes definiciones. 1 sobre T. Entonces, 1 sobre T es igual a la derivada de la entropía con respecto a la energía para las número de partículas y volumen constante. Esta de acá, entonces, menos mu sobre T es igual a la derivada de la entropía con respecto al número de partículas para la energía y el volumen constante. ¿Cierto? Y esta de acá, entonces la presión sobre la temperatura es igual a la derivada de la entropía con respecto al volumen para la energía y número de partículas constantes. Entonces ahí tenemos tres formas en las que podemos calcular la temperatura del gas, el potencial químico del gas y la presión del gas. ¿Cierto? Una cosa interesante para la presentación de Altup del viernes es la siguiente. Cuando nosotros calculamos esto en mecánica estadística,
clásica, típicamente nosotros no tenemos una contribución de la geometría de confinamiento, no tenemos un factor, ¿cierto? Entonces, una de las cosas interesantes que hace Alto es que le introduce correcciones debido a la geometría de confinamiento, tanto a la forma de la geometría, sí o no, como el tamaño de la geometría. Entonces, aquí no tenemos en cuenta la mecánica estadística convencional, nunca tuvo eso en cuenta. Bueno, entonces ahora, obviamente, nosotros con la expresión para la entropía podemos proceder y calcular uno sobre la temperatura, que eso básicamente fue lo que hicimos ayer para determinar la energía del gas ideal. Entonces esto es igual aquí. Derivada de la entropía con respecto a la energía para N y V constante, esto es igual a la derivada con respecto a la energía de K sub B por N por logaritmo natural de V más 3 medios de K sub B por N por logaritmo natural de 4 pi m e por la energía dividido 3n, ¿cierto? Entonces, la primera parte, ustedes pueden ver, no depende de la energía. O sea que la derivada con respecto a E de la primera parte es 0, pero la segunda parte sí la podemos dividir así. Entonces, esto es la derivada con respecto a la energía de 3 medios de K sub B por N, logaritmo natural de 4 pi m Euler sobre 3n. Simplemente utilizo las propiedades del logaritmo y esto es el logaritmo. Digamos que si cojo esta parte sería el producto de esa parte con la energía. O sea, queda el logaritmo natural de esa parte de ahí más el logaritmo natural de la energía, ¿cierto? La primera parte da 0, la segunda parte ¿cuánto da? Da 3 medios. O sea, esta parte de acá, la contribución a la derivada, es 3 medios K sub B por N. La derivada del logaritmo natural de la energía es 1 sobre la energía. Y esto es igual a 1 sobre T. Si multiplico ambos lados por T y ambos lados por la energía, entonces obtengo la energía del gas ideal. Energía interna de un gas ideal. Básicamente es E igual a 3 medios de K sub B. Coloquemos primero N. Esto lo puedo expresar como lo siguiente. Como la energía de 3N grados de libertad multiplicada por un medio de K sub B por T, que es básicamente la energía con la que contribuye cada grado de libertad. Y aquí, digamos que nosotros hemos reflejado el teorema de la equipartición. Listo. Bueno. Otra cosa interesante que nosotros podemos hacer para ver cómo la mecánica estadística o con probabilidades nosotros podemos llegar a algún lado muy conocido. Esto es un poco, digamos, trivializante, pero todo lo trivializante hay que saber, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos entonces calcular la presión del gas ideal. Presión sobre la temperatura, según la definición que habíamos escrito ahorita, entonces la derivada de la entropía con respecto al volumen, ¿cierto? Para la energía y el número de partículas constantes, o sea que esto es la derivada con respecto al volumen de quién, de esto de acá, que es la entropía, ¿cierto? O sea, K sub B en el logaritmo natural de B, ¿cierto? K sub B n logaritmo natural de V
más 3 medios n k sub b por logaritmo natural, esto era 4 pi m Euler por la energía dividido 3n, ¿cierto? La contribución de esta parte a la presión es nula, porque no depende del volumen, ¿sí o no? Entonces, básicamente que lo que tenemos acá es que este es el único término que contribuye. Entonces tenemos que esto es simplemente K sub B por N por 1 sobre B, ¿cierto? Esto es igual a esto. Entonces, por lo tanto, escribimos que la presión dividido la temperatura es igual a K sub B por el número de partículas multiplica a 1 sobre V. Multiplicamos por V en ambos lados y obtenemos que la presión por el volumen sobre la temperatura es igual a K sub B por el número de partículas. O sea que la presión por el volumen dividido una temperatura es una constante universal, ¿cierto? Eso es como interesante. Esto tiene mucho que ver con el experimento de la expansión del gas ideal de Joule, ¿cierto? Que cuando nosotros decíamos que si tenemos una función de estado que dependía de la presión y del volumen, básicamente que dependes del producto y cuando depende del producto dependes de la temperatura. Y como el producto de la temperatura da una constante universal, entonces por lo tanto nosotros vemos que el comportamiento de la expansión del gas de Joule era del gas ideal, ¿sí o no? Que donde el producto de la presión por el volumen tiene unidades de temperatura. Eh, mm, y es igual a una constante universal. Ahora pasamos la temperatura para el lado derecho, multiplicando, y obtenemos la ecuación del gas ideal. Ecuación de estado del gas ideal. Una cosa que yo quiero hacer después como actividad es que obtengamos la ecuación de estado para un gas no ideal. Por lo menos eso como se hace añadiendo términos. Se llama la expansión viral, así es como se le conoce en mecánica estadística. Se añaden términos, esas son correcciones. Se le añaden correcciones de diferentes órdenes, el volumen, la presión, etcétera, etcétera. Y llegamos a la ecuación de Van der Waals, ¿cierto? Entonces, es una cosa que podemos hacer en una actividad. Ahora, presión por volumen es igual a ¿quién? A N por K sub B por T. Esta es la ecuación del gas ideal. Básicamente, la presión por el volumen es N veces la energía térmica de una sola partícula. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que está diciendo esta ecuación. Bueno, una cosa que nosotros podemos hacer también a partir del ensamble microcanónico es llegar a, obviamente, una distribución de Maxwell-Boltzmann desde la perspectiva de que cuando hablamos de Maxwell-Boltzmann teníamos un sistema aislado, un gas, donde las partículas tenían una velocidad y no en posición, más sin embargo no intercambiaban ni calor ni se le podía realizar trabajo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es un contexto perfecto para estudiar Maxwell-Boltzmann, ¿sí o no? Pero antes quiero saber si hay alguna pregunta. Bueno, pues continuemos. Entonces ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta. Vamos a preguntarnos ¿qué sucede cuando tenemos un sistema de muchas partículas? Entonces, o varios grados de libertad.
varios grados de libertad. Entonces lo que nosotros podemos hacer es integrar sobre todo los grados de libertad si nosotros simplemente queremos detenidamente estudiar, por ejemplo, la velocidad de una sola partícula. Esa partícula, obviamente, donde está influenciada de otras partículas, pero cómo es su cinemática, cómo es su dinámica y mucho más aún, si yo quiero hacer un experimento donde yo vaya a medir la velocidad de esa partícula en, básicamente en un rango entre la velocidad y la velocidad más un diferencial de velocidad. ¿Cuál es la probabilidad de yo encontrar una partícula que tenga una velocidad en ese rango? ¿Cierto? Y eso nos dice a nosotros la distribución de Maxwell-Boltzmann. Nosotros perfectamente, si nosotros quisiéramos llegar, nosotros podemos decir que era una distribución de probabilidad en función del momentum P1 de la partícula 1. Esto lo podemos obtener de la siguiente forma. Como la integral, como no queremos integrar no queremos integrar con respecto a P1 porque entonces eso daría una normalización. Lo que queremos hacer es básicamente integral con respecto al resto de las cosas. Con respecto a D3Q1 y la productoria desde I igual a 2 hasta N de D3QI, D3PI. Listo. Por obviamente la probabilidad del microestado. ¿Qué falta para que esto sea normalizado? Que integremos con respecto a P, a P1, ¿cierto? Por lo tanto, de esta ecuación, si yo escribo esta ecuación por acá, por ejemplo, así. P, la probabilidad de P1 igual a la integral sobre D3Q1 por la productoria desde I igual a 2 hasta N de D3QI, D3PI por la función de densidad. Si yo integro en ambos lados, me ha de dar esto normalizado, ¿cierto? Integral sobre D3P1 y aquí la integral sobre D3P1. Porque es que, ¿qué estoy yo diciendo acá? Básicamente que este P de acá, esta marginal es una distribución de probabilidad. Porque esto da 1 por normalización, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿O alguna objeción? Vamos bien. Todo bien. Bueno, entonces, ahora el argumento mío, venga, yo no sé si argumento dice claim. ¿Alguien me puede buscar claim? Esta palabra en español, a ver cómo se dice. Aprovechando. Nunca he podido saber cómo dice claim. Y yo esa palabra la utilizo mucho. Afirmar. Afirmar. Y eso, mi afirmación, esa es una buena palabra, exactamente. Eh, mm, yo cuando era pequeño tenía una ortografía, pero espantosa. Y solo aprendí, y aprendí muy bien, a escribir y a leer muy, muy bien cuando estaba en 10º, en 11 y en 12 en Australia, ¿cierto? Mi madre me dio ese regalo de poder estudiar mi bachillerato en Australia y aprendí a leer muy bien en inglés. Bueno, yo ya leía en inglés desde mucho antes y escribía inglés desde mucho antes, aproximadamente desde que estaba en 6º o primero de bachillerato, pero ya aprendí supremamente bien y sobre todo a escribir y a leer. Eso es maravilloso, pero eso le causó un daño terrible al idioma español en la vida mía. Yo para el español soy terrible. Entonces, si alguna vez cometo un error de ortografía, por favor me avisan. Sin lugar a bullying, por favor. Entonces, yo me comporto en ese aspecto mucho mejor en inglés que en español, lastimosamente, porque español es mi idioma materno. Entonces, esa es la palabra, claim, afirmación.
La afirmación que yo voy a hacer es que esta función de distribución de acá es una distribución de Maxwell-Boltzmann en el ensamble microcanónico, ¿cierto? Vamos a demostrar eso. Esta demostración es un poquito dolorosa, pero eso es un ejercicio que todo el mundo debería hacer por lo menos una vez en mecánica estadística. Entonces nosotros lo vamos a hacer. Así como vamos a demostrar Fermi-Dirac y Bose-Einstein, vamos a demostrar esto también, ¿cierto? Entonces, como les había dicho, entonces básicamente que nosotros tenemos que la probabilidad de el momentum P1, de medir el momentum de una partícula y que sea igual a P1. Entonces viene dada por esta expresión de acá. Vamos a ver. Y nosotros sabemos cuál es esa probabilidad para el ensamble microcanónico, que ayer la vimos. Entonces, tenemos que la probabilidad de P1 es igual si nosotros reemplazamos la probabilidad porque el resto contribuye cero, que simplemente reemplazamos la probabilidad cuando la contribución es diferente de cero, que es 1 sobre el omega que discutimos ayer, que depende de la energía del volumen y del número de partículas, que multiplica entonces a esa integral, coloquémosla en otro color porque aquí se nos va a enredar la vida un pelín. Esto es de 3Q1. Ahora vamos a colocar la productoria en un color diferente. Desde I igual a 2 hasta N. Hay una pregunta que nadie me hizo y no sé si la tenían para hacerme y no me la hicieron o no se les ocurrió. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerme? ¿Le quedó por ahí algo en el tintero? Bueno, la pregunta que la vamos a responder después es, nosotros calculamos presión sobre temperatura, calculamos 1 sobre temperatura, la temperatura empírica, pero no calculamos esta parte de acá. Ustedes no me preguntaron por qué. Si, bueno, Juan David, ¿por qué no habrá calculado eso? ¿O será que no es importante saber el potencial químico de un gas ideal? La cantidad de trabajo químico que usted tiene que realizar para modificar en el caso tal de que usted pudiera modificar el número de partículas, qué tipo de trabajo requiere usted por lo menos en una parte de la geometría. Es importante esa pregunta, ¿cierto? ¿Alguien sabe por qué no nos hicimos una pregunta? O ustedes por qué no la hicieron, no les dio curiosidad. Venga, ¿por qué calculó esto y esto? Y lo de la mitad no. Porque estamos suponiendo número de partículas constante. No, no es por eso. Porque también hay un potencial químico. Todo sistema, si sea aislado, tiene potencial químico. Porque una vez usted permite que el sistema intercambie calor y partículas con el medio, necesita saber en aislamiento cómo se comportaba. Eso es muy importante. Esa es una de las cosas fundamentales que aprende uno en un curso de mecánica estadística, uno en el primer curso. Entonces, pero eso lo vamos a hablar ahorita. Simplemente quería, digamos, pellizcarles la curiosidad un poquito. Entonces, ahora vamos a seguir con el amarillo acá. Entonces, escribimos D3QI, D3PI, y sabemos que la función de distribución de probabilidad en el ensamble microcanónico básicamente tiene esta forma, que es un delta de la suma sobre I de pi al cuadrado menos 2m por la energía, ¿cierto? Que es una hiperesfera en 3n dimensiones. Ahora, hoy un compañero me preguntó qué eran las hiperesferas y todo eso. Bueno, entonces, cuando uno tiene muchas dimensiones, ¿cierto? Entonces, obviamente, en 2 dimensiones hay una circunferencia, en 3 hay una esfera, ¿cierto? Si uno lo ve desde la perspectiva eh, eh, mm, de los volúmenes, ¿cierto? Luego desde la perspectiva, digamos, de la superficie es en una dimensión
y en dos dimensiones, ¿cierto? Una esfera, una superficie bidimensional, ¿sí o no? Entonces, obviamente, usted no puede decir que en 3 dimensiones es una superficie, la superficie tridimensional, entonces va a ser una esfera, va a tener otra forma, así como pasa de circunferencia a esfera, ¿cierto? Entonces va a pasar de esfera a otra cosa. Para las dimensiones que nosotros no podemos observar, ¿cierto? Que de hecho nosotros no podemos ver en 3 dimensiones, ¿cierto? El ser humano solamente ve en 2 dimensiones. Pero veamos que nosotros podemos, de alguna forma, en los mecanismos de los conos y los bastones nos permiten percibir la profundidad de cómo sea, ¿cierto? Entonces, sí, es un mecanismo que se llama las ondas de calcio, se le permite ver profundidad y todo eso. ¿Qué pasa en las otras dimensiones que sí no podemos percibir? Entonces, las estructuras geométricas en esas otras dimensiones, pero que tienen la misma estructura algebraica que en dimensiones inferiores, se les llama hiper. Es una hiperesfera, por ejemplo, en 4 dimensiones sería algo como x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado más x4 al cuadrado igual a un radio al cuadrado. Esto no se puede visualizar, ¿cierto? O tiene pinta que es una esfera, o realmente no va a ser una esfera, va a ser otra cosa. Pero como tiene la estructura algebraica de una esfera, nosotros llamamos una hiperesfera, ¿cierto? Ahora, como en este caso, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Ese delta implica que la suma sobre i de pi al cuadrado menos 2me sea igual a 0. Básicamente, ¿qué tengo acá? Entonces yo tengo, por ejemplo, que p1x al cuadrado más p2 más p1y al cuadrado más p1z al cuadrado más p2x al cuadrado más p2y al cuadrado más p3, perdón, 2z al cuadrado más hasta p n z al cuadrado. Esto sea igual a la raíz de 2m e al cuadrado. Eso es lo que implica, digamos, ese delta de ahí. Implica que existe una hiperesfera en 3n dimensiones donde las variables del espacio de representación son simplemente los momentos. Y eso es una hiperesfera con radio 2, raíz de 2m. Eso es lo que representa el problema. No sé si de pronto obviamente, como les digo siempre, esto es una sobretrivialización del concepto de hipersuperficie, ¿cierto? Entonces, esto tiene una formalidad en geometría diferencial que uno debe de conocer, ¿cierto? Entonces, esto es más o menos como para explicar a grosso modo la situación. ¿Qué le parece el concepto, Juan Diego? ¿Le queda un poquito claro? Sí, señor, mejor. Ya ahorita. Qué pena despertarlo. No, es que siempre me toca desmutear las dos cosas. No, sí, ya ahorita sí, profe, gracias. Entonces, Profe, ¿cuántos, señor? qué pena, ¿me recuerda por qué el delta Irak quedó así? Por favor. El delta de Irak quedó así por la siguiente razón, porque cuando nosotros teníamos acá una probabilidad de un macroestado o una probabilidad para un microestado mu que corresponde a un macroestado con coordenadas termodinámicas E, B y N. Como esta es una caja cerrada donde no hay intercambio de calor, esto solo es diferente de 0, igual a 1 sobre omega por el delta, igual a 1 sobre omega, básicamente cuando la energía o cuando la energía del microestado, que es básicamente la suma sobre I de PI al cuadrado sobre 2M, es igual a la energía, a la coordenada de la energía interna del sistema termodinámico. Otra forma de escribir esto, Alejandro, es esta de acá.
Sí, profe, pero entonces el término de potencial no se toma en cuenta. No, no acuerdo de lo que les Ah, expliqué ok. ahorita. Estos acá no tienen en cuenta el confinamiento. Ya, ya, ya. Ya eso es lo que va a discutir el señor el viernes. Exactamente. Ah, ok, Sobre todo en ya, sistemas cuánticos. Pues ya. resulta que el confinamiento en sistemas clásicos contribuye mucho menos a la termodinámica en sistemas cuánticos. En sistemas cuánticos sí es radical el confinamiento y se trabaja con una cosa que se llama la densidad de estados de Weyl. Para que si quieren busquen esto, densidad de estados de Weyl. Y esta densidad de estados es una densidad de estados que nos muestra a nosotros cómo es cómo se ocupan o se desocupan los estados energéticos de un sistema que está sometido a confinamiento, ¿cierto? Entonces, ya sea confinamiento esférico, cilíndrico, cúbico, cualquier cosa. Y vamos a ver, Alton nos va a explicar eso, cómo afecta las variables termodinámicas. Bueno, igual voy a terminar el argumento, Alejandro, ¿listo? Por si alguien tiene esa pregunta. Listo, bro. Entonces, esto, obviamente, solamente es esto cuando la energía del microestado, la energía cinética del microestado es igual a la energía interna del sistema termodinámico. Otra forma de expresar esto es decir, si yo multiplico por 2m en ambos lados y lo paso a restar, es que la suma sobre i de pi al cuadrado menos 2m por la energía es igual a 0. Y esto es susceptible de ser escrito como un delta. Entonces esto sería un delta de la suma sobre i de pi al cuadrado menos 2m igual a, perdón, de la suma sobre i de pi al cuadrado menos 2m. Y eso se convierte en una hiperesfera en 3n dimensiones. ¿Sí o no, Alejo? Sí, señor, sí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente que lo que nosotros tenemos es que el término en verde, vamos a ver, el término en verde contribuye a esa integral. Esto es simplemente un volumen, es el volumen del espacio fase para una partícula. Entonces lo vamos a escribir en verde. El término en amarillo, cuando se integra obviamente sobre eh, mm, todos los grados de libertad menos uno, menos el de una partícula. Entonces esto es básicamente omega, pero ahora evaluado en qué energía? Evaluado en la energía del estado macroscópico menos la energía de una partícula que acabo de remover, que tiene energía P1 al cuadrado sobre 2m. El volumen es el mismo, pero el número de partículas no, es n-1. Tratar este n-1 es un poquito doloroso, pero no mucho. Entonces esto es dividido omega de la normalización, que es simplemente evaluado en la energía, el volumen, el número de partículas, ¿cierto? Entonces acá básicamente lo que tenemos ahí, estos son los volúmenes de hiperesferas en, en una dimensión 3n en el denominador y en una dimensión 3 que multiplica n-1 en el numerador. Entonces para eso vamos a utilizar la fórmula para el volumen de la hiperesfera que habíamos planteado ayer, ¿cierto? Esto queda igual a el volumen V, ¿sí o no? Bueno, voy a colocar el volumen de la hiperesfera de dimensiones 3n abajo, ¿cierto? Entonces será un volumen, ¿cierto? V a la n multiplicado por el ángulo sólido en 3n dimensiones, multiplicado por el radio de la esfera a la 3n-1, multiplicado por delta R, que puede ser simplemente un cambio radial, si eso es obviamente un sólido, después es un cambio radial.
tan pequeño como infinitesimal o tan grande como el radio de la esfera. Igual no contribuye como mostramos antes. Ahora, arriba entonces tenemos como tenemos n-1 partículas. Entonces el volumen del espacio fase es simplemente V a la n-1. Por el ángulo sólido en 3n, en 3 que multiplica n-1 dimensiones. ¿Sí o no? Por el radio a la 3 que multiplica a n-1 menos 1, ¿cierto? Por delta R. Bueno, esas son las fórmulas a las que yo quería que ustedes llegaran. Esto es una cosa, Jalil mandó un documento, pero no lo hizo en látex. Entonces, esperemos verlo en látex en los próximos días. De todas formas, esto es una cosa un poquito más general, ¿cierto? Porque en el cálculo que uso ahora se particulariza mucho, esto es muy general. Incluso esto es general para sistemas de coordenadas, ¿cierto? Entonces, pero es chévere, me parece chévere que de pronto Jalil pueda compartir ese cálculo cuando lo pueda hacer en látex, porque la verdad yo, obviamente yo seguí el cálculo, pero con mucha dificultad, porque es difícil seguirlo así a lápiz, ¿cierto? Ayer entonces habíamos hablado también de cuánto valía ese ángulo sólido. Bueno, primero acá cancelemos una cosa. B por B a la n menos 1 es B a la n, se cancela con este B a la n, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos decir que la probabilidad del momentum P1 entonces, ¿cómo queda esa probabilidad? Bueno, por aquí a ver si nos da espacio o no nos da espacio. Hagamos esto de primero. Escribamos el ángulo sólido. El ángulo sólido en d dimensiones se puede mostrar supremamente sencillo. Es igual a 2 que multiplica a pi a la de medios dividido de medios menos 1 factorial, ¿cierto? Es el ángulo sólido, por lo tanto, la función de probabilidad del momento ahora básicamente va a quedar de la siguiente forma. Entonces, vamos a escribir arriba, está el ángulo sólido en 3 que multiplica n menos 1 dimensiones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Eso nos queda 2 que multiplica pi a la 3 por n menos 1, ¿cierto? Sobre 2 dividido 3 que multiplica a n menos 1 sobre 2 menos 1 factorial. Le va por el radio. ¿Quién es el radio de esa hiperesfera en n menos 1 dimensiones? O sea, una vez yo ya he removido una partícula, ya en n menos 1 dimensiones, no es 2m el radio, sino que es 2m menos p1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda 2m menos p1 al cuadrado y el radio está elevado a la ¿qué? A la 3 n menos 1. Como esto es una raíz cuadrada, entonces coloquémoslo aquí primero. Digamos, esta es la raíz cuadrada para después hacer el proceso acá. Esto es n menos 1. Entonces acá, ¿qué tenemos? Coloquemos esto en otro color por acá. Entonces esto sería 2 que multiplica pi a la 3n medios dividido 3n medios menos 1 factorial por el radio de la hiperesfera. Esto sería el radio de la hiperesfera en n dimensiones, ¿cierto? Entonces esto sería acá la raíz de 2m por la energía a la 3n menos 1, ¿cierto? Entonces, bueno, acá podemos cancelar algunas cosas de una. Este 2 con este 2 se puede cancelar, ¿cierto? Bueno, básicamente
No debemos cancelar nada más. Entonces, este sube al numerador y por lo tanto, esto nos viene a quedar de la siguiente forma. Tenemos acá 3n-1 factor, todavía no, 3n-1 sobre 2 menos 1 factorial dividido 3n medios menos 1 factorial, ¿cierto? Vamos a ver qué hacemos con los pi's. Acá hay un pi que es 3n medios por otro que es menos 1 por 3 es 3, entonces pi a la menos 3 medios, ¿cierto? Entonces multiplicamos eso acá. Entonces tenemos por pi a la 3n medios que multiplica a pi a la 3 medios con signo negativo. Y abajo, ¿qué tenemos? Simplemente pi a la 3 medios, ¿cierto? Perdón, 3n medios. Bueno, ¿qué más podemos hacer acá? A ver. Tenemos el radio. Entonces, esto sería 2me menos p1 al cuadrado a la 3 que multiplica n menos 1 menos 1 sobre 2. Esto dividido a 2me espérate un momentico. Aquí me quedó una cosa, las unidades de esto, espérate. Así como está esto. No, ahí está bien. Bueno, entonces 2me a la que. A la, esto sería 3n menos 1 era el radio. 3n menos 1 sobre 2. Es que podemos cancelar ahora acá. Se va, a ver. Este se va con este, ¿cierto? Este, ahorita vamos a demostrar una cosa. Este vamos a demostrar que se puede escribir como 3n sobre 2 a la 3n medios. Listo. Ahora vamos a, venga, yo reviso si eso sí es lo que da ese cálculo. No, eso no es lo que da. Es a la 3 medios. Bueno, muy bien. Entonces este cálculo de acá, no me preocupen que yo lo voy a demostrar. Es el cálculo que no me daba ayer, pero es que estaba aplicando la aproximación de Sterling hasta cierto punto y no la apliqué completa. Entonces, esto nos queda como, nos queda, a ver, nos queda 3n medios a la 3 medios, ¿cierto? Nos queda ahí. Nos queda 1 sobre 3 pi a la menos 3 medios, o sea que esto nos queda acá como pi a la 3 medios dividiendo multiplicado por, voy a factorizar esto acá. Entonces me queda 2me factor de 1 menos p1 cuadrado sobre 2me todo elevado a la 3n menos 1 menos 1 sobre 2 dividido 2me a la 3n sobre 2. Bueno, alguna objeción hasta ahí vamos bien. Estamos bien. Bueno, entonces, ahorita les voy a demostrar ese pedacito. Entonces, una cosa que yo cuando vi la materia me puse a hacerlo de puro curioso, pero usualmente esto no lo muestra y esto aparece mucho. Entonces, vamos a ver cómo hacemos ese procedimiento con Sterling. Listo. Entonces, listo. ¿Qué más podemos hacer acá? A ver. Esto está a la 3n medios. Aquí va a salir un 2me. Aquí en pi a la... Este pi de acá está a la 3 medios. Entonces podemos hacer una cosa. Esto, miremos a ver cuánto vale. Entonces, esto es igual a 3n medios
a la 3 medios, ¿cierto? Tenemos a ver, pi a la 3 medios multiplicado por esto, entonces quedaría 3n medios acá, después quedaría este 3 menos 1, da menos 3 medios menos 1, ¿cierto? Entonces, aquí habría una componente de 3n medios, entonces 2me que multiplica a 1 menos p1 cuadrado sobre 2me todo a la 3 n medios dividido 2me a la 3 n medios. Entonces de acá este se cancela con este producto de acá, ¿cierto? Ahora multiplicamos por lo que nos queda. Es básicamente 1 menos p1 al cuadrado sobre 2m. Esto a la aquí va menos 1 medio y aquí va 3, menos 1 es menos 3 medios, ¿cierto? Entonces, esto queda por 2me que multiplica a 1 menos p1 al cuadrado sobre 2me a la menos 3 medios menos 1 medio, ¿cierto? Entonces, básicamente esto da menos 4, ¿cierto? Dividido 2 da menos 2. O sea que básicamente esto es a la menos 2. Esta parte de acá. ¿Sí o no? Ah, bueno, este se había cancelado con este. Entonces nosotros sabemos que esta parte de acá la podemos unir ahora con esta otra. Entonces esto es esto multiplicado por esto otro que nos quedó acá. Es básicamente muy pequeño cuando n es muy grande, ¿cierto? Y cuando este n de acá es muy grande, entonces esta es precisamente la definición de una exponencial. ¿Sí o no? Es que tenemos acá. Nosotros tenemos acá que 1 menos P1 al cuadrado sobre 2me a la 3n medios, acá menos 2, ¿cierto? Que esto es lo que tenemos precisamente acá cuando n es muy grande. Entonces, básicamente esto elevado a algo muy grande y esto queda como la exponencial de menos P1 al cuadrado sobre 2me. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Entonces acá queda lo siguiente. Esto queda premultiplicado, obviamente, con un término que es este de acá. Yo obviamente lo puedo expresar. Yo cambio, digamos, estos componentes de acá. Esto no es otra cosa que, este de acá no es otra cosa que 2 dividido 3n, ¿cierto? Por una energía que hay por acá. ¿Cuánto da este término de acá? Entonces, este término de acá, según la ley del gas ideal, entonces recuerden que la energía del gas ideal es igual a 3 medios, ¿cierto? Por nk sub bt, ¿cierto? Eso significa que 2 por la energía dividido 3n, que es lo que tenemos acá cuando le cambiamos este índice, lo bajamos para abajo de esta forma, ¿sí o no? Entonces, uno, ¿por qué puede hacer eso? Usted básicamente puede decir que esto, lo que nosotros tenemos acá, este de acá, no es otra cosa que 2 sobre 3n a la menos 3 medios. Simplemente invierto lo que hay adentro y cambio de signo el exponente, ¿cierto? Entonces, de acá sale una energía para acá. Entonces, esa energía queda 2e sobre 3n y acá podemos ver que 2e sobre 3n es simplemente k sub b por t, ¿cierto?
este K sub B por T. Entonces saco un 2 del 3n, queda por este pi a la 3 medios, y básicamente que esta exponencial de acá, entonces va a quedar la probabilidad de P1 es igual a 1 sobre 2pi K sub bt a la 3 medios por la exponencial de menos P1 al cuadrado sobre 2m K sub B por T, ¿cierto? Entonces aquí faltó la masa. 2pi m K sub B por T, ¿cierto? Entonces, esta función que nosotros tenemos acá es exactamente igual a la función de distribución de Maxwell-Boltzmann para el caso cuando nosotros tomamos que P1 al cuadrado no es otra cosa que m al cuadrado por B1 al cuadrado, se cancela esta m con esta m y esta exponencial queda la exponencial de menos mb cuadrado sobre 2k sub bt, ¿cierto? Entonces así la función de distribución P de P1 no es otra cosa que 1 sobre 2pi K sub B, ponémosle acá m, m por K sub bt a la 3 medios por la exponencial de menos P1 cuadrado sobre 2m K sub bt. ¿Sí o no, chicos? Profe, ¿puede poner la página 2 de profe? Un momento. Ya, listo. Gracias. Bueno, vamos bien hasta ahí. Llegamos a Maxwell-Boltzmann. Sí, profe. Entonces, bueno, una vez nosotros llegamos acá, uno cómo sabe que es una función de probabilidad. Que esté normalizada. Exactamente. Y esto es muy fácil saber si está normalizado o no. Entonces, 2 por m por K sub bt, que está también acá, digamos que eso es 1 sobre alfa. O sea, 2m K sub b por t es 1 sobre alfa, ¿cierto? Por lo tanto, esta función de probabilidad para P1 no es otra cosa que alfa a la 3 medios dividido pi a la 3 medios, ¿cierto? Por la exponencial de menos alfa P1 cuadrado. ¿Sí o no? Para uno poder hacer esto con propiedad, uno tiene que hacer una cosa importante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que Jalil una vez nos había comentado sobre las integrales gaussianas? ¿Qué es lo que usted había dicho sobre las integrales gaussianas, Jalil? ¿Cómo se hacen más fácil? Ah, yo había dicho que con esféricas. Exactamente. En este caso, hay que utilizar esféricas. Porque recuerden que cuando nosotros estamos normalizando esto, es decir, lo que nosotros estamos calculando, y esto es clave, es esto. Es la integral sobre D3P1 de la probabilidad de P1. O sea, no estamos integrando solamente con respecto a la magnitud de P1, sino con respecto a todo el espacio de P1, no solamente la magnitud, sino que dependiendo de la representación. Entonces, elijamos representación. Esto básicamente es igual a la integral sobre D3P1, ¿de quién? De 1 sobre 2pi m K sub bt a la 3 medios por e a la menos P1 al cuadrado dividido 2m K sub b por t, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos esto, elijamos coordenadas esféricas. O sea que esto es la integral triple, ¿sí o no? Para no dejar ninguna integral por ahí, porque a Gabriela no le gusta. A Gabriela le gustan todas las integrales, ¿sí o no, Gabriela? Las 3 integrales de este de acá. Entonces, esas 3 integrales hay que buscarles límites, ¿cierto? Que es de phi, seno de teta y la magnitud de P1 al cuadrado por dP1. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí, Sí, profe. de acuerdo. Entonces, aquí esto, ¿qué tenemos acá? Esto es una constante que es 1 sobre 2 pi m k sub bt a la 3 medios por e a la menos p1 al cuadrado sobre 2m k sub bt, ¿cierto? Entonces, no hay nada que nos indique que esa función de distribución de probabilidad depende ni de teta ni de phi. Entonces, estas dos de estas tres integrales las podemos hacer de uno. Simplemente aquí buscar los límites. Aquí esto es igual a la integral de 0 a 2 pi de phi por la integral de 0 a pi de seno de teta por de teta. Y esto es el ángulo sólido que da 4 pi. Esta sí la sabía hacer Juan Diego. No, ya Juan Diego se fue. Ah, no, ahí está. Sí, señor. ¿Cuántas veces hizo esta integral en física 2? No menos de 10 veces. Ajá. Entonces, ¿qué integral nos queda? Nos queda la integral, ¿cierto? Sobre dp1 al cuadrado sobre 2 pi m k sub b por t a la 3 medios por e a la menos p1 al cuadrado sobre 2m k sub bt. Vamos a utilizar las constantes que tenemos. Entonces es 4 pi por ese chisme que hay ahí, ¿cierto? Entonces esto es 4 pi, que es el ángulo sólido, por la integral de 0 a más infinito de, ¿qué teníamos ahorita? Era alfa a la 3 medios sobre pi a la 3 medios, p1 al cuadrado, e a la menos alfa p1 cuadrado por dp1. Y esto es igual a 4 pi alfa a la 3 medios sobre pi a la 3 medios por la integral de 0 más infinito de p1 cuadrado e a la menos alfa p1 cuadrado diferencial de p1, ¿cierto? Ya casi acabamos. Esa integral de ahí es muy fácil de hacer, ¿cierto? Ahora sí, como yo les había explicado, ¿cómo se hacen esas integrales? Estas integrales se pueden hacer fácil. Vea, sigma al cuadrado, nosotros sabemos que es igual a 1 sobre la raíz de 2 pi sigma de la integral sobre dx entre menos infinito y más infinito de x cuadrado e a la menos x cuadrado sobre 2 sigma cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros multiplicamos ambos lados por este factor de acá, entonces nos queda que la integral entre menos infinito y más infinito de x cuadrado e a la menos x cuadrado sobre 2 sigma cuadrado de x es igual a la raíz de 2 pi sigma por sigma al cuadrado. Más sin embargo, como lo que nosotros tenemos aquí es menos alfa, entonces podemos hacer que alfa sea igual a 1 sobre 2 sigma cuadrado. De acá podemos decir que sigma cuadrado es igual a 1 sobre 2 alfa. O que sigma es igual a 1 sobre la raíz de 2 alfa. Nosotros reemplazamos estos chismes acá. Entonces, ¿qué nos queda? Que la integral entre menos infinito y más infinito de x cuadrado de a la menos x cuadrado sobre 2 sigma cuadrado por dx no es otra cosa que la raíz de 2 pi sobre la raíz de 2 alfa por sigma al cuadrado, que es 1 sobre 2 alfa, ¿cierto? Se va la raíz de 2 con la raíz de 2 y por lo tanto, perdón, acá me faltó el alfa. Esto es alfa. Menos alfa x cuadrado. Da esto de acá, o sea que esa integral la integral entre menos infinito y más infinito de x cuadrado a la menos alfa x cuadrado de x no es otra cosa que la raíz de pi sobre alfa por 1 sobre 2 alfa. Más sin embargo, lo que a nosotros nos interesa
No es esa integral, sino integral de 0 a infinito. ¿Qué hacemos? Esto es una función par. Dos Esto es veces. par. Exactamente, esto también es par. O sea que esta vaina de acá simplemente es igual a 2 veces la integral de 0 más infinito de x cuadrado e a la menos alfa x cuadrado de x, ¿cierto? Y esto es igual a la raíz de pi sobre alfa por 1 sobre 2 alfa. Pero ¿cuánto vale solo esta integral? Pues digamos por 2, ¿sí o no? La integral de 0 más infinito de x cuadrado e a la menos alfa de x cuadrado por dx es igual a 1 sobre 4 alfa, la raíz de pi sobre alfa. Ya podemos calcular lo que estábamos calculando acá en la página 16. Estamos calculando la normalización, ¿cierto? Entonces, es la probabilidad de P1 es igual a 4 pi alfa a la 3 medios sobre pi a la 3 medios por la integral entre 0 y más infinito de P1 cuadrado e a la menos alfa P1 cuadrado por dP1. ¿Será que se me olvidó el diferencial ahorita? No, ahí está. Entonces, esto es 4 pi. Alfa a la 3 medios, pi a la 3 medios por 1 sobre 4 alfa raíz de pi sobre alfa. 1 sobre 4 alfa por la raíz de pi sobre alfa. 4 se va con 4. Este pi por esta raíz de pi es pi a la 3 medios, o sea que este pi se va con este pi, ¿cierto? Raíz de alfa por alfa es alfa a la 3 medios, esto se va con esto da 1. O sea que es una función de distribución, ¿sí o no, chicos? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Preguntas. Todo bien, profe. Estuvieron en el mercado de las preguntas, el mercado de las pulgas de mecánica estadística. Juan Diego, ¿alguna pregunta? No, señor. ¿Alguna objeción? Solicitud, querella, reclamo. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante de lo que acabamos de hacer? Recuerden que esto es un curso de probabilidad aplicado a física. Eso es lo que es la mecánica estadística. Ya después cuando uno obtiene cosas, ahí sí, si uno charla la física, uno discute física, uno tiene una cosa. Pero lo que nosotros hicimos acá fue básicamente esto. Nosotros partimos de la probabilidad del ensamble microcanónico. Marginalizamos a P1, probabilidad, ¿sí o no? Le asignamos una probabilidad a los microestados del ensamble microcanónico, ¿cierto? Aquí está la asignación. Evaluamos esa marginalización. Y haciendo un poco de álgebra nos dimos cuenta que esa marginalización nos daba esto, y esto por algún motivo se nos pareció a Maxwell-Boltzmann. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver si es Maxwell-Boltzmann. Y cuando quisimos saber si es Maxwell-Boltzmann, entonces dijimos, bueno, entonces vamos a normalizarla o calcular la integral sobre todo el espacio del momento P1
a mirar a ver si es Maxwell-Boltzmann. Y resultó que la integral daba 1. O sea que es una distribución de Maxwell-Boltzmann. Por lo tanto, Maxwell-Boltzmann es una distribución para las velocidades de un gas en el ensamble microcanónico. ¿Sí o no? ¿Estamos claros ahí o no? ¿O hay alguna preguntilla? Claro. Es interesante cómo a partir de la mecánica estadística, asignando probabilidades de manera subjetiva, uno puede llegar tan lejos como Maxwell-Boltzmann, ¿sí o no? A ver, nos falta una demostración. Yo miro qué hora es. Listo. Bueno. A ver. ¿Qué demostración nos falta? Nos falta la demostración de que 3n menos 1, 3n medios menos 1 factorial dividido 3 que multiplica a n menos 1 factorial es igual a 3 medios por n a la 3 medios. Entonces eso lo vamos a hacer con la aproximación de Stirling. ¿Quién tiene alguna idea cómo podemos proceder? Acá hay que hacer muchas aproximaciones y todo esto se basa en el qué. La mecánica estadística se basa en qué límite. ¿Quién me recuerda? Límite termodinámico. Límite de los números grandes. Exactamente, que son las dos cosas son la misma cosa. Límite termodinámico y límite de los números grandes. Bueno, entonces, vamos a proceder con esto. N factorial, dijimos ayer en la demostración que era aproximadamente igual a n por e a la n logaritmo natural de n por e a la menos n, la raíz de 2pi sobre n, ¿cierto? Entonces, obviamente lo que podemos nosotros hacer es esto. Dividir k factorial sobre m factorial. ¿Cuánto da esto? Esto da k. Por e a la k logaritmo natural de k. Por e a la menos k. Por la raíz de 2pi sobre k. Dividido m. E a la m logaritmo natural de m menos, perdón. Por e a la menos m. Por raíz de 2pi dividido m. ¿Están de acuerdo con esa metodología? Podemos partir de ahí. No hay nadie de acuerdo, quedaron dormidos. Sí, profe, de acuerdo. Ahora, hay por ahí varios que ya pillé que están dormidos. Y todavía está temprano, no son ni las 8. Entonces esto es 3n medios menos 1 factorial. Y esto es 3 que multiplica a n menos 1 medios menos 1 factorial. Ahora, en el límite de los números grandes, ¿cierto? Cuando n es muy grande, yo puedo aproximar esto de la siguiente forma. Puedo decir, por ejemplo, que esto es aproximadamente igual a 3n
medios factorial sobre 3 n menos 1 medios factorial. Ese 1 realmente no importa, como vimos ayer, porque es que esos n son supremamente grandes, ¿cierto? O sea que esto de acá básicamente es igual aquí, o aproximadamente igual a 3n medios por e a la, sería 3n medios, logaritmo natural de 3n medios, ¿cierto? Por e a la menos 3n medios, que multiplica a la raíz de 2pi sobre 3n sobre 2. Entonces aquí tenemos 3 que multiplica n menos 1 medios, ¿cierto? Por e a la 3 que multiplica a n menos 1 medios por logaritmo natural de 3 por n menos 1 medios por e a la menos 3 por n menos 1 medios por la raíz de 2pi dividido 3 por n menos 1 sobre 2. ¿Está bien, chicos? ¿Están de acuerdo con la sustitución? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, el resto. Levante la mano el que no esté dormido, para yo a ver. Profe, no puedo levantar la mano, pero aquí estoy. Yo tampoco. Por 2. Tampoco sé cómo hacer eso. Juan Diego, no levante la mano, no sea escarado. Que si se duerme en Electro, acá también se duerme. Bueno, tenemos un poquito menos de la mitad que no están dormidos. Ana dijo que no está dormida, pero que no había levantar la mano. Que no puedo. Yo tampoco he podido aprender a hacer eso. Venga, y cuando está en clase, ¿cómo pregunta? Lo veo y otros días me olvida. Pero es que las clases no son por aquí, o sea, usted es el único que hace No, esto. dormir. Y entonces, ¿y en Meet cómo hacen? Pues nosotros nunca levantamos la mano, solo hablamos, pero pues digamos cuando es levantar la mano en el Meet está muy explícito en la barrita. O sea, no sé por qué aquí no aparece en la barra. O sea, que Zoom es el malo del paseo, pues. Sí, profe. Bueno, pues yo, es que Meet, a mí Meet no me cuadra. Además, yo pago por Zoom. Y por Meet se puede pagar. Es que creo que es por el correo institucional. Ah, yo no sé, a mí me gusta mucho Zoom. Me parece muy fácil de utilizar. Y tiene muchas cosas, almacenamiento en la nube, porque es que si uno hace eso con el correo institucional, se le llena el drive en 2 días, con todos los videos de clase. En cambio, el Zoom tiene más capacidad. Yo tengo como 50 gigas y en el drive tengo 15. Pero bueno, entonces, a ver, los únicos que no contestaron fueron María Isabel, Luis Alejandro y Laura. No, pero yo sí estoy bien despierto, profe. Yo le creo. Listo ahí.
Listo. Jalil, ¿qué estás soñando? No, aquí estoy. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. ¿Qué vamos a hacer acá? Vale, cuidado. Vamos a cancelar vaina. Entonces, este 2pi se va con este 2pi, este 2 se va con este 2, este 3n menos 1 sube, ¿cierto? Y queda este 3 se va con este 3, o sea que queda n, la raíz de n menos 1 sobre n. ¿A todos es clara esa parte ahí o no? O sea, es fácil, ¿cierto? Sí, profe. Este 2 se va con este 2 y este 3 con ese otro 3, entonces eso queda n sobre n menos 1. Breve la vuelta, ¿cierto? O sea que esto quedaría como n sobre n menos 1. Esto por la raíz de n menos 1 sobre n. Escribamos esa raíz de otra forma de una vez. Listo. Eso queda la raíz. A ver si ustedes objetan esto. Esto es 1, la raíz de 1 menos 1 sobre n. ¿Está bien ahí o no? Sí. Profe. Gabriel aprendió a levantar la mano. Al fin. Eso es un logro incuestionable, ¿sí o no? Es que eso está por allá rebuscado, todo escondido. Pues ya aprendió. O sea que si aprende a levantar la mano, mecánica estadística es breve, ¿cierto? Sí, profe, totalmente. A ver, esto es 0 por la ley de los números grandes, ¿sí o no? Eso converge a 1. A medida que n, digamos, crece, esa raíz converge a 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea que simplemente quitemos la raíz y ya. Ahora, ¿cómo es esta vaina de acá? Si n es mucho mayor que 1, obviamente esto tiende a 1, ¿cierto? Eso es un poquito menor que 1, ¿cierto? Pero eso puede dividir 100 dividido 99, ¿cierto? Pero un poquito mayor que 1. 100 dividido 99. Después divida 1000 dividido 999. 10.000 dividido 9.999. Esto es algo que tiene, que converge a 1. Entonces simplemente lo podemos quitar también, ¿cierto? Cuando n es muy grande. ¿Qué tenemos ahora? Entonces nos quedan son las exponenciales. Tratemos esta exponencial de acá con el logaritmo conjuntamente con esta de acá. Y esta de acá con esta de acá. Listo, entonces nos queda e a la menos 3n medios por e a la 3n menos 1 medios. ¿Por qué está positiva? Porque acá está en el numerador con exponente negativo, la subo con exponente positivo. Ahora sigo con esto. E a la 3n sobre 2 logaritmo natural de 3n sobre 2. Ahora voy a subir esta de acá. ¿Cómo me queda? E a la menos 3n menos 1 sobre 2 logaritmo natural de 3n menos 1 sobre 2. ¿Sí o no? ¿Cómo vamos ahí, chicos? ¿Todo bien o no? Sí. Entonces, esto es e a la menos 3n medios. Esto es por e a la 3n medios, ¿cierto? 3 por menos 1 da menos 3, pues e a la menos 3 medios, ¿cierto? Esa la podemos ir dejando por ahí. Y esta se va con esta. Entonces, dejemos esta de acá, ¿cierto? Entonces, esto es e a la menos 3 medios.
Ahora seguimos con estas de acá, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente lo que yo puedo hacer en este caso, por la ley de los números fuertes, es que yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a decir que n-1 es aproximadamente igual a n, ¿cierto? Entonces esto queda e a la 3n medios, logaritmo natural de 3n medios, menos 3n medios, logaritmo natural de 3 por n menos 1 medios. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver. Básicamente, realmente, voy a ver qué puedo hacer ahí. Pues esto es e a la menos 3 medios por e a la 3n medios que multiplica logaritmo natural de 3n medios menos logaritmo natural de 3 por n menos 1 medios, ¿cierto? O sea que esto es e a la menos 3 medios por e a la 3n medios que multiplica a logaritmo natural de 3n medios dividido 3 que multiplica a n menos 1 medios. Se va el 3 con el 3, el 2 con el 2, ¿cierto? Y esto queda entonces igual a e a la menos 3 medios por e a la 3n medios logaritmo natural de n dividido n menos 1, ¿cierto? Prácticamente me quedó un menos 1 por ahí volando. Estoy buscando dónde quedó. A ver. Regálame un segundo. ¿Me pueden ayudar a ver dónde me equivoqué? Me falta un número. Alil, hágale, pues usted dice que quiere hacer las cosas entre los dos. Comience a buscar el error. Falta un número. Ah, ya sé dónde está el error. Bueno, chicos, vamos a tener que volvernos un pelín. Le pido disculpas al público que está despierto. Al que esté dormido, felices sueños. Exactamente, muy bien, Mario. 10 puntos ahí. 10 puntos para el quiz. Entonces esto es e a la menos 3n medios. ¿Cierto? Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos, esto es e a la 3n medios por e a la menos 3 medios. Ahí vamos bien. Entonces acá tenemos e a la 3n medios, logaritmo natural de 3n medios. Y esto acá lo multiplicamos por este de acá. Entonces, ¿qué es e a la menos, a ver, menos 3n medios? Menos por menos da más. O sea que esto quedaría aquí más 3 medios, ¿cierto? Todo por logaritmo natural de 3n menos 1 medios.
A eso se refería usted, Mario, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y yo creo que por ahí va la cosa. Entonces, este se va con este, no hay problema. Esto es e a la menos 3 medios. Este de acá lo puedo factorizar con este de acá multiplicado por este de acá. O sea que esto queda e a la 3n medios logaritmo natural de 3n medios por e a la menos 3n medios logaritmo natural de 3 que multiplica n menos 1 medios por e a la 3 medios. E a la 3 medios logaritmo natural de 3 por n menos 1 medios. ¿Cierto? Entonces acá factorizamos esto. Entonces nos queda igual. Ahora sí. A e a la menos 3 medios por e a la 3n medios. E a la 3n medios. Ahora sí, ¿factor de quién? De este logaritmo natural de acá menos este logaritmo natural de acá. O sea, logaritmo natural de 3n medios menos logaritmo natural de 3 por n menos 1 medios, ¿cierto? Multiplicado por e a la 3 medios del logaritmo natural de 3 por n menos 1 medios. Factorizamos ahí, utilizamos las propiedades de los logaritmos acá, esto es e a la menos 3 medios por e a la 3n medios, factor de logaritmo natural. Si factorizamos, si utilizamos propiedades, se va este 3 con este 3, este 2 con este 2 y queda logaritmo natural de n sobre n menos 1, ¿cierto? Por e a la 3 medios del logaritmo natural de 3 por n menos 1 sobre 2. Ahora sí. ¿Está bien ahí, chicos, o no? ¿O hay por ahí alguna cosa rara? Entonces, larguerío de cálculo. Está bien. Listo. Ahora sí, en el límite de los números grandes, ahora sí podemos hacer una cosa acá. Esto sí es 1. Y logaritmo natural de 1 es 0, por lo tanto todo esto es 1. Esto queda e a la menos 3 medios por e a la 3 medios logaritmo natural de 3 por n menos 1 sobre 2, ¿cierto? Ahí podemos, ahora sí, esa es la factorización que yo necesitaba. Entonces ahí sí se puede factorizar. Cuando nosotros factorizamos eso, ahora sí factorizamos el 3 medios. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda igual a e a la 3 medios logaritmo natural de 3 por n menos 1 sobre 2 menos 3 medios. Esto es igual a e a la 3 medios factor del logaritmo natural de 3 que multiplica n menos 1 sobre 2. Esto menos 1. ¿Sí o no? ¿Y qué podemos hacer nosotros acá? Este 3 medios lo podemos pasar para acá. Esto queda entonces e a la logaritmo natural de 3n menos 1 sobre 2 menos 1. Todo esto a la 3 medios. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Bueno, a ver, Ángel, ¿está de acuerdo? Listo. Ahora, ustedes también estarán de acuerdo que el logaritmo natural de un número muy grande es mucho mayor que 1, ¿sí o no? Ese crecimiento logarítmico de acá, si esto por ejemplo es 1, y esto para n muy grande, esto comienza a crecer así,
Si usted le resta 1 a un valor de esta curva logarítmica, para un n muy grande realmente no pasa nada. Entonces es correcto afirmar que esto acá, digamos que podemos despreciar este 1 y decir que esto es aproximadamente igual a e a la logaritmo natural de 3n menos 1 sobre 2, todo a la 3 medios. A ver, quiero algún par de opiniones de este procedimiento. ¿Está bien o no? ¿Opiniones o sacamos a alguien al tablero? Osman, Señor, ¿está bien o tiene algún error? pues profe, de lo que he podido ver no hay ningún error. ¿Por qué lo que ha podido ver está foco o qué? No, no, señor, sino que tuve problemas con la conexión al principio de la clase. Ah, ya. ¿Y con qué se estaba soñando? ¡Ja! Con que ya era doctor. Ah, bueno. Entonces más bien siga dormido. Ese sueño está bacano. Entonces ahora lo que nosotros hacemos, obviamente, e a la logaritmo natural de algo, pues es ese algo, ¿cierto? O sea que esto básicamente es 3 que multiplica a n menos 1 sobre 2 a la 3 medios, ¿cierto? Pero como n es mucho mayor que 1, esto en últimas es aproximadamente igual a ¿quién? A 3n sobre 2 a la 3 medios. Y este es el resultado que queríamos, al que queríamos llegar, que utilizamos acá. ¿Cierto? ¿Sí o no, chicos? Sí. Sí, profe. Entonces, estas cosas hay que saberlas hacer por Sterling. Esto aparece mucho en mecánica estadística y hay que saber hacer esto por Sterling. Básicamente esa es la razón por la que yo hice eso, ¿cierto? Para poder, digamos que mostrar a Sterling. Bueno, entonces ahora, a ver, vamos a hacer una cosa con entropía y dejamos ahí para que mañana comencemos con el paradox de Gibbs. El paradoxo, no, perdón, la paradoja de Gibbs. Disculpe. Entonces, esto en inglés se llama mixing entropy. Como la entropía de mezclado. Ya atiendo su pregunta, Germán. Voy a mirar a ver si la puedo atender ya o cuando acabe esto. Dependiendo de qué tan largo sea. Entonces, ¿qué es? Si no es una pregunta. Ah, no, profe, era respecto a lo otro que había dicho de por qué yo había preguntado eso. Ahora el micrófono más alto, por favor, que no le escucho, Mario. ¿Me puedo pasar el favor y lo ver más alto? ¿Ahí se escucha? Sí. Decía eso por lo que, pues, el por qué había preguntado eso que pregunté antes. Ah, bueno, entonces explíqueme para yo entender que no entiendo muy bien. Ah, no, pues que solo estaba aplicando la aproximación de los números grandes en un solo sitio y pues si no iba a aplicarla en el otro que también podía aplicarla, pues entonces mejor no aplicarla en ninguna si no le iba a salir por ese lado. No, hay que aplicarla en todos los lados donde uno la aplica consecuentemente. ¿Sí me entiende? Sí, claro. No, pues no en un lugar determinado y no en otro donde también se puede aplicar en un mismo paso. Sí, por eso es que no me había quedado ese otro número que necesitaba. ¿Sí me explico? Sí, claro. Gracias. Listo. Entonces, a ver. Bueno, entonces, ahora vamos a considerar el siguiente sistema.
Recuerden que después de la reunión, bueno, quiero preguntarle una cosa a Gabriela y a Ana. Y si Jalil de pronto puede estar 5 minuticos. Y después, entonces sigue la exposición de física del estado sólido de Yesid. ¿Cierto, chicos? Listo. Bueno, los de maestría, ¿qué? ¿Hay exposición o no? Creo que sí. Listo. Que sí, yo Bueno, estoy explicando eso. listo, muy bien. Entonces me regalan 3 minuticos, Ana, porfa. Ana ya no está. Bueno, entonces Gabriela, me regala 3 minutos, porfa. Claro que sí, profe. Bueno, entonces, ahora la entropía de mezclado, lo que vamos a hacer básicamente primero de todo es que vamos a mirar, vamos a hacer algo que nos va a permitir definir la paradoja de Gibbs, ¿cierto? Eso es lo primero. Una vez ya hayamos definido la paradoja de Gibbs, entonces vamos a volver a lo que voy a hacer acá. Básicamente yo puedo tener, por ejemplo, una cajita inicialmente. Listo. En donde yo tengo un gas con un número de partículas N1 y un volumen B1 a una temperatura T, y un gas ahí en la otra cámara con un número de partículas N2, un volumen B2 y a una temperatura T. En la configuración final, básicamente que yo simplemente mezclo los gases, esos gases acá, y esto es muy importante, lo que les voy a decir. Aquí es donde vamos a comenzar a ver qué es lo que hace la mecánica cuántica por la termodinámica. No porque esto esté a baja temperatura, sino porque las partículas son indistinguibles en el próximo paso que vamos a dar. Entonces ya este volumen está mezclado, este es un volumen V, que es igual a V1 más V2. Listo. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Este es el estado final. Y lo que yo quiero hacer es esto. Quiero restar la entropía de este estado final, la quiero restar con la entropía de este estado inicial. Y quiero ver qué sucede. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de esa resta? ¿Quién me puede decir SF menos SI? ¿Qué esperamos de esa resta? Qué buena, profe, ¿me repite esa parte? Sí. ¿Aló? ¿Qué esperamos de la resta de la entropía del estado final menos la entropía del... No te escuché. Alil, ¿me repites, por favor? Es que se está cortando, no sé si es a mí o es a todos. A mí Yo también. creo que es a se mí, me cortó. porque está tronando. Yo creo que es a mí. Sí, la pared ¿Qué se... esperamos? ¿Qué esperamos nosotros? Esperen un momentico antes de que pase un desastre informático. Yo me conecto por los datos. Esto en este momento sería desastroso. Sobre todo por la exposición de los chicos de estado sólido. A ver. Ahí me están escuchando bien, chicos. Sí. Bueno, entonces, por favor, si se me entrecorta, Jalil me manda un WhatsApp, si es tan amable, para yo saber si pongo los datos. Ok, listo. Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar de la diferencia entre la entropía del estado final, que es cuando yo mezclo los gases, y la entropía del estado inicial? Esta es una pregunta fundamental y la pueden responder en 10 segundos. ¿Quién me puede decir? Si la combinación se hace sin gasto energético tal que el proceso sea reversible, la entropía tiene que ser igual.
al final y al inicio. Es un sistema aislado, ¿cierto? Que la entropía Es un aumente. sistema aislado. Sí, Pero, profe, se está escuchando, no se escuchan. No se Se escucha. cortó. ¿y quién contestó? ¿Yo? Johan, No creo. sé. Eh, ¿Se me cayó a mí la señal o fue el profesor? El profe Creo salió que de la fue a reunión. ver, porque a mí también se me fue la pantalla. Ah, ok. Pero no, el profesor, vaya, parece que está conectado todavía. ¿Profe? Hola chicos, ¿ustedes me escuchan a mí? Ahora sí, profe. Ahora sí. Ah, bueno, volvimos. Disculpen, por favor. Jessy, creo que usted se va a salvar de la exposición por lo que veo. ¿Y por qué? Por el internet. Sí, porque otra cosa. De pronto tenía pereza. Uy, quieto. Digan a este man. No. Bueno, ahora sí, vamos a ver si puedo hacer esta pregunta en santa paz y armonía. Vamos a intentarlo la última vez. Gabriela, usted contestó ahorita. Sí, profe. ¿Me puede repetir su respuesta si es tan amable? Ah, es que como dice que el sistema era aislado, yo dije que la entropía iba a aumentar. Bueno, los sistemas aislados no intercambian calor. Entonces es una cosa importante. Más sin embargo, esto es una entropía de mezclado. ¿Sí me entiendes? No tiene que ver con el calor, sino con la mezcla. Profe, Hola. Otra vez se fue. otra vez se fue. Pero sigue conectado. Es que se le da como el audio. Profe, No lo Hola, escuchamos. chicos. ya, profe, Hola. escuchamos. Ahí otra vez. Estoy aquí. Bueno, listo, chicos. Básicamente, voy a acabar la clase ya, porque el internet no nos va a dejar. Entonces, más bien, mejor mañana discutimos esto. Y si de pronto tenemos que extendernos hasta el viernes, no importa. Esta entropía, SF menos SI, ha de ser mayor que cero. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Y va a haber más desorden. Entonces, exactamente, porque es una entropía de mezclado, no tiene que ver con el intercambio de calor. O sea, Joan, acá no estoy haciendo un proceso para hablar de reversibilidad y irreversibilidad. Simplemente estoy mezclando dos gases. Y cuando mezclo los dos gases, entonces estoy cambiando el número de estados energéticos que pueden ocupar, digamos, las partículas. ¿Sí me explico? Ah, ok, no, estaba pensando entonces en otro experimento mental. Entonces, al aumentar omega, que es el número de configuraciones posibles, aumento la entropía, ¿cierto? Por lo tanto, SF menos SI tiene que ser mayor que cero. Esa es la premisa. Antes de que se nos vuelva a cortar, porque es que esto es muy importante lo que les voy a enseñar. Esto es mecánica estadística pura y dura, que es la paradoja de Gibbs. Entonces, más bien dejemos la paradoja de Gibbs para mañana. Y chicos, les pido el favor amablemente que mañana nos veamos a las 5:30, para que comenzamos a las 5:30. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Juan, Bueno, de una. entonces dejemos hasta acá. Bueno, Gabriel.